Mi nombre es Samantha Valencia y hoy les vengo a exponer una pequeña entrevista que les hice a los integrantes de mi familia sobre la situación del país y todo lo que sucede actualmente y lo que ha pasado en los últimos años. Número 1. ¿Qué está pasando en el país? Una protesta, una manifestación, el pueblo alzó la voz, el pueblo se cansó de unos abusos que hemos tenido durante mucho tiempo por parte como de la clase política, de la clase dirigente de nuestro país. Este gobierno necesariamente no es el culpable, este gobierno fue el que le tocó afrontar esta situación, pero está afrontando una situación que ha sido acumulada durante muchos años. Durante muchos años se han venido dando esos abusos y siempre hemos ido callando y acumulando. Y este fue el momento del explote, el momento de sacarlo a flote, de decirlo y de gritar que ya no más. En Colombia en este momento nos encontramos en una protesta social que se detonó por el proyecto de la reforma tributaria que el presidente Iván Duque y el ministro Carrasquilla querían radicar en el Congreso. Después de esto, el pueblo colombiano, al ver que a la canasta familiar y otros servicios de primera mano que necesitamos para subsistir se les iba a grabar el 19%, decidió salir a marchar y mostrar su inconformidad. Después de los actos vandálicos y esas marchas tan numerosos y todas estas tragedias que llevamos, el pueblo colombiano se dio cuenta que detrás de esta reforma tributaria estaba la reforma pensional y la reforma de salud, por lo cual después de que el presidente decidió tumbar la reforma tributaria y el ministro Carrasquilla presentó su renuncia, el pueblo colombiano siguió marchando y protestando por la reforma pensional y la reforma de la salud. Después de todo esto, se puede decir que en Colombia lo que sucede es que ya nos encontramos cansados de todos los gobiernos que llevamos, sea de izquierda o de derecha, que al fin y al cabo no tiene una buena inversión social, ni en educación, ni en salud, mucho desempleo. Y hoy colapsamos, hoy ya todos llegamos a un límite y no queremos soportar más gobiernos de esta manera. Queremos gente de otros pensamientos diferentes. Queremos probar nueva sangre, gente más joven, con una ideología mucho más distinta. La situación actual de Colombia es que el pueblo explotó. El pueblo se está cansando de la clase política. La única manera que tiene el pueblo de manifestarse es saliendo a las calles y confrontar a la fuerza pública para darle a entender al presidente, a la Cámara y el Senado y toda la clase política del país el inconformismo que nos está matando. Número 2. ¿Cómo percibes lo que está pasando? Lo que está pasando lo percibo como una acción liberante, una acción de protesta completamente válida, un decir y un sentir del pueblo. Lo percibo como un paro justo, como una protesta justa y con unos inicios y unas bases bien encaminadas. Lo que pasa en Colombia lo percibo de dos maneras. La primera, positiva, al ver tanta gente movilizándose y que el pueblo colombiano abrió los ojos y quiere mostrarle a sus gobernantes que el pueblo es el que manda, que está cansado de la corrupción, de los malgastos, de los recursos públicos, de las contrataciones a dedos y todo esto que siempre quedan en las mismas familias. Pero también veo una percepción negativa en cuanto a tanta violencia por parte de los manifestantes, pero más que todo de la represión policial, que parece un Estado, un golpe de Estado. Yo percibo lo que está pasando actualmente en el país, la polarización a la que nos enfrentamos nosotros como ciudadanos, donde la clase política sabe explotar muy bien el inconformismo y enfrentamiento que hay entre las clases sociales del país. En Colombia no nos hablan sino de ultraderecha, ultraizquierda, nos hablan de casos, ¿qué te digo yo? Casos extremos, pudiendo tener otro aquí en Colombia, un caso, una persona, un grupo político, o no sé qué decir, que sea mediador, que entienda cuál es el inconformismo de la gente,
para mermar esta ola de violencia y de paros que tenemos actualmente. 3. ¿Estás de acuerdo con el paro? Sí, estoy de acuerdo con el paro. Me parece que tiene objetivos claros, razonables, entendibles. Y me parece muy importante el ejercicio de manifestación que están haciendo los estudiantes, los jóvenes. Los jóvenes son nuestro futuro y nuestro futuro está despertando. Nuestro futuro está defendiendo sus derechos ante una clase dirigente y política que durante mucho tiempo ha sido un poquito indolente y en muchos casos abusiva con el pueblo. Sí estoy de acuerdo con el paro, porque me parece que es el momento de dejar la división de partidos de izquierda y derecha y nos unamos todos como un país. El paro y la manifestación social es la única arma de la cual dispone el pueblo para demostrar su inconformismo a los dirigentes, a los patrones, a las clases que creen que el país es de ellos. ¿Qué tiene que hacer el pueblo? Salir a luchar en las calles y manifestar su inconformismo. Por lo tanto, considero que las marchas son pues normales, son verídicas, son reales y tenemos que salir a marchar. ¿Estás de acuerdo con el uso de violencia para detener o continuar el paro? La violencia no me parece que sea el camino correcto para reclamar los derechos. Entonces, el paro sí, a la protesta sí, alzar la voz sí. Y de cierta manera hay que generar un caos, pero no un caos violento. Cuando digo un caos es parar y de cierta manera generar incomodidad en otros sectores que posiblemente no estén apoyando el paro para que estos también hagan eco y hagan ruido sobre lo que está sucediendo dentro del país. La violencia no, de ninguno de los dos lados, de ninguna de las dos partes, ni de los manifestantes para defender, ni del Estado para reprimir o detener. De ningún lado es válido la violencia. En este momento ya hay dolores y ya hay rabia de lado y lado y de pronto se ha desvirtuado un poquito la razón verdadera del paro, pero la violencia en ningún momento es la solución a ninguno de los dos, ni para los manifestantes ni para el Estado, para sostener su soberanía, el diálogo, el cumplimiento. Estoy de acuerdo con la violencia nunca es la solución a los problemas. Estoy totalmente en contra de la represión policial debido a que ellos están para garantizarnos el bienestar y la protección a los ciudadanos colombianos. Yo no estoy de acuerdo con la violencia extrema porque hay factores y hay personajes que incitan al pueblo a ejercer la violencia indiscriminada. Soy consciente que las marchas, si no se manifiestan con algún tipo de violencia, que ojalá fuera moderada, el gobierno y la clase política no le paran bolas. Lo que tenemos en este momento en el país es que hay agitadores profesionales que aprovechan este inconformismo de la gente para generalizar los actos vandálicos y violentos en todo el país y contra todas las entidades. Yo no considero que sea justo que una persona que tiene un negocito pequeño sea víctima de un actor violento que ande en una marcha. ¿Qué similitud tiene el problema actual con lo vivido durante los últimos 70 años? En 1948, el país, nuestra patria Colombia, estaba muy polarizada entre los liberales y los conservadores. El 19 de abril de 1948 asesinan en Bogotá a Jorge Eliezer Gaitán. Entonces, un grupo liberal toma como alternativa lanzarse al monte, lanzarse a la montaña a luchar por sus ideales liberales. Y ahí nace lo que conocemos nosotros como los grupos guerrilleros que actualmente existen en el país, como la FARC, el ELN, todo eso. Ellos han vivido una confrontación por 70 años que no han logrado imponerle al país sus ideales políticos de izquierda.
En 1970 se presentan unas elecciones atípicas en el país, donde había un acuerdo entre los partidos liberales y conservadores que decían que la presidencia de la República se le iban a turnar ellos sistemáticamente hasta 1978. Pero en 1970 el general Gustavo Rojas Pinilla se atraviesa en la presidencia que le correspondía al Partido Conservador según el Frente Nacional y gana las elecciones. Ahí el pueblo se da cuenta del fraude que hay electoral, que amanece con un presidente, Misael Pastrana Borrero, el candidato conservador. Como respuesta a este fraude supuesto de 1970, nace en Colombia el movimiento M19, que eran simpatizantes de Gustavo Rojas Pinilla y se lanzan a hacer una guerrilla más de ciudad que de montaña, y ese M19 tenemos en este momento candidatos presidenciales, precandidatos presidenciales, tenemos senadores, tenemos representantes a la Cámara, tenemos alcaldes, pero ellos con su continuidad de golpes terroristas que le han dado al país, nos han polarizado. En este momento hay grupos armados de izquierda y grupos políticos de izquierda que están alimentando la violencia que se ejerce en las marchas que existen actualmente. Entonces, la confrontación política en el país de derecha e izquierda viene desde hace 70 años. Recuerde que en 1948 fue asesinado el candidato presidencial Jorge Eliezer Gaitán.